Bienvenidos a AC Podcast, mi nombre es Ángelo Castro y estamos hoy en un episodio más, el último episodio de lo que se podría decir que es la primera temporada, y qué mejor que cerrarlo con don José Manuel Pereira, ex profesor pensionado, ex árbitro y ex ¿qué más, profesor? Bueno, un placer, Ángelo, saludarlo, un inmenso gusto, un abrazo fuerte para usted y toda la familia y al igual que pues para toda la comunidad napolitense. Bueno, aparte del arbitraje, aparte de la educación, el sector cooperativo siempre estuvo en mis venas, pues duré 23 años continuos en una junta directiva de Copemep RL. Precisamente en julio próximo son las elecciones y probablemente pues primero Dios y la Virgen vamos a participar con la intención de ver si podemos reelegirnos y seguir aportando a esa otra fase de la vida que es el cooperativismo. Excelente, me parece muy bien. Hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar 100% de fútbol, de lo que le gusta al 80% de este país, entonces va a ser un tema muy popular y vamos a hablar de fútbol desde la otra cara de la moneda. Porque bien podría hoy traer un futbolista y hablar del lado que más se conoce, pero decidí traerme un exárbitro para ver la otra cara de la moneda, para ver qué tal ese sector. Y, ¿en qué años estuvo usted activo, profesor? Bueno, yo soy de Juan Viñas y allá por el año 1983 inicié el curso de árbitros y ya no tenía los 18 años, pero entonces apenas los cumplí, ya me enviaron al primer partido canchas abiertas, que no se me olvida nunca, fue en la Suiza de Turrialba, allá en un pueblito que le llaman Platanillo, y ahí empezó todo el trajín del arbitraje ya en 1988 ya estuvimos corriendo ya las primeras líneas en la segunda división y después en el año 89 por ahí en primera, amistosos, para llegar ya al culmen en el 93 que debuté oficialmente en San Ramón. En esa ocasión era San Ramón contra Pérez Celedón en primera división y después de ahí en el 96 ya ingresó a la FIFA como árbitro asistente, solamente porque la FIFA ya designó a cada asociación representativa de cada país del mundo que tenía que ser árbitro o árbitro asistente. En el caso particular, me dejaron como árbitro asistente y tomamos esa oportunidad. Ya pues ahí seguimos, gracias a Dios y a la Virgen, viajando mucho por el mundo y lógicamente ya en el 96 volví a estar, ya volví a estar en FIFA porque hubo un periodo que se me designó, no se me designó. Regreso y en el 2002 vuelvo a hacer Gafete Internacional. Esos 6 años ahí seguimos en primera división acá en el país y en segunda también. Y después de ahí, en el 2006, hace exactamente 16 años, yo decido a los 41 años retirarme por una propuesta de la Comisión de Arbitraje en ese momento que presidía Luis Paulino Siles y que era que como yo era docente y pues gracias a Dios no me había ido tan mal en el campo de juego, que tratara de enseñar esos conceptos a todos los árbitros que venían creciendo. Así lo hice y bendito Dios, a los 15 días me llegó una invitación de España para participar con los árbitros allá en Santander, los árbitros de Primera División de España y de FIFA y de UEFA. Y pues eso me valió para que ya me hayan llevado en 8 ocasiones a España. Los últimos 3 años por la pandemia no, pero igual siempre mantengo el contacto con la Real Federación Española de Fútbol y pues obviamente en todos esos 15 años que desde que yo me retiré he estado en la Federación de Fútbol colaborando 4 veces ya en la Comisión de Arbitraje y evidentemente también como instructor y asesor en los partidos de la primera división y la segunda división hasta hoy día, que gracias a Dios ahí me toman en cuenta y normalmente vamos a asesorar a los árbitros. O sea, pasamos de ser árbitro profesional a ser mentor y pieza clave, digamos, para el crecimiento del arbitraje de este país, Sí, podría decir. usted está diciendo la palabra correcta, Ángelo, mentor. En México se usa mucho esa palabra con la Federación Mexicana de Fútbol. De hecho, ahora, hoy mismo, han contratado la Federación Mexicana de Fútbol a un ex árbitro, bueno, a un ex dirigente de la FIFA, que es don Mario Rubio Vázquez, que por cierto, dicho sea de paso, fue el primer árbitro que expulsó a Maradona
en un mundial, en España 82. Don Mario Rubio estuvo en la Comisión de Arbitraje de FIFA, fue árbitro de México, uno de los consagrados en México, con quien tuve la dicha, perdón, de compartir y de que es parte de mi familia, te lo digo así, porque yo me casé y él fue mi padrino de matrimonio. Por cierto, con una profesora de Napoleón Quesada también, la profesora Ana Bonilla Morales, con quien gracias a Dios y a la Virgen tenemos una hija, María Guadalupe. Ya tiene 24 años. Ya se me hizo doctora en nutrición y pues ahí está la cosa trabajando, como decimos los padres siempre, ¿verdad? Tratar de dejarle enseñanzas fundamentalmente en el campo de la honorabilidad, honestidad, credibilidad, todos esos valores que, dicho sea paso, en el aula tuvimos compartiendo allá con tantos alumnos durante 27 años en el Napoleón Quesada. Excelente, me parece muy excelente. Profesor, vamos a empezar con temas calientes, porque a mí me gusta mucho meter la chispa. ¿Cuál fue el partido que usted recuerde? Porque estoy seguro que usted recuerda cada uno de los partidos. El que usted dice, ¿qué partido más complicado para mí? Bueno, fue en segunda división, yo como árbitro, en el estadio de Naranjo, jugaba Naranjo contra Orotina. El finado Parmenio Medina era el locutor de Radio Cordillera y transmitían en vivo. Y pues obviamente estaba encima de los camerinos digamos, el local donde estaba la transmisión y ahí se oía, ¿verdad? Pero es que yo pitaba para un lado y bueno, sancionaba para el otro y eran los reclamos del otro equipo. Bueno, fue terrible. Con solo decirle que en algún momento del juego yo también ver el comportamiento de la afición con los árbitros asistentes que tenía en ese tiempo, que dicho sea de paso, uno de ellos era Carlos Fallas y el otro era Mario Alexis Ramos. Y cuando yo veía el comportamiento de la afición para con los asistentes, que era de improperios, era de insultos, era de salivazos, fue terrible. Yo deseaba, lo que es más, no deseaba, yo me eché el silbato a la bolsa y yo dije, me voy. Pero yo no sé, me entró un aire y yo dije, no, ¿por qué? Siendo yo árbitro central, valga la redundancia, porque ahora se llama referee y los asistentes se llaman assistant referee. La FIFA así lo ha establecido, como le decía, desde el año 96, cuando yo tuve la oportunidad de estar, y entonces ahora nos especializamos. Bueno, nos especializábamos ya siendo árbitros o siendo árbitros asistentes. Y ese partido marcó mi vida, porque ya le digo, yo me eché el silbato a la bolsa, yo dije, me voy. Como faltaban como 20 minutos para terminar el juego. Pero tomé aire y con la ayuda de Dios y la Virgen logramos salir del juego, se logró equilibrar el juego y al final de cuentas, pues, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Y el último, pues, el gran recuerdo nada más, el gran recuerdo. Creo que ese fue el partido, digamos, más sufrido, más vivido. Obviamente en canchas abiertas, pues, también se vivieron situaciones de una posible agresión, etcétera, etcétera. Pero también, gracias a Dios, no se dio nunca de más allá de defenderse uno, de que no le peguen nada más, de que no lo agredan, pero nada más, no pasó a más nunca en tantos años, bendito sea Dios. Eh, Ni mis papás cuando estaba soltero, ni mi esposa ni mi hija sufrieron algún tipo de situación mental o psicológica de tener que salir en camilla de un estadio como ha pasado con algunos otros compañeros a nivel del mundo, ¿no? ¿Alguna vez llegó a recibir amenazas usted de muerte, ya sea de jugadores, de aficionados, de lo que sea? Porque eso se ve Pues mucho, digamos. Pues sí, pero el calor del juego, un partido México-Honduras, imagínese usted cómo estaba ese estadio, 130,000 aficionados allá en Ciudad de México, eliminatorio del Mundial del 98, y se da una situación de un fuera de juego, de una posición probable de fuera de juego, que yo dejo continuar, y los hondureños, pues obviamente el primitivo Maradiaga era el entrenador de Honduras, el asistente de él era Gilberto Yergut, el defensa central era Arnold Cruz, que jugó con Cartago muchos años acá en Costa Rica, y pues amenazas, improperios van y venían, pero uno tenía que controlar eso de acuerdo al calor del juego, lo que se estaba midiendo, la intensidad del fútbol, como dice un locutor, y que nosotros tenemos que contar con esa situación para dentro de los términos psicológicos tratar de tomar las mejores decisiones, porque evidentemente el hecho de que se den improperios de algún tipo no significa que tengan que haber expulsiones, pero ya se controló y ya uno sabía que el asunto
Y ahora, por otro lado, yo en ese partido tuve una experiencia increíble. Te cuento que cuando nos montamos en el avión acá en el aeropuerto Juan Santa María, nosotros íbamos en un vuelo normal y resulta que el vuelo venía de Honduras y venía lleno de aficionados de Honduras. Y cuando los cuatro árbitros de Costa Rica nos montamos con nuestra carapela de FIFA, ya se dijo, esos son los árbitros del partido, son los ticos. Y era que increíblemente porque pues fotos para arriba, fotos para abajo, inclusive algunos se acercaron para que, por lo menos en el caso muy personal, que le firmara la bandera de Honduras, que la autografiara, y yo le dije, no, eso es prohibido para mí porque los símbolos patrios tienen que respetarse. Y no, yo le dije, no, una foto si usted gusta, o no sé, algún detalle, nosotros siempre llevábamos algún detallito, los árbitros, para dejar a nuestros colegas del país que visitábamos, y entonces le hemos dado unos banderines de nuestro país, y le digo, lleves esto de recuerdo y la fotografía. Cosas así, ¿verdad? Nosotros no, no gracias a Dios, eh, como le digo, se viven situaciones del fútbol, eh, y de amenazas y todas esas cosas no, a pesar de lo duro que fue. La FIFA tiene mecanismos muy fuertes en cuanto a lo que es seguridad. La noche de ese juego nos dijeron, señores, para evitar la situación que se dio, lo vamos a cambiar de hotel. Van a, por decirle algo, estamos en San José y nos van a llevar a Cartago y nos trasladaron de hotel, y perfecto. Pues hay que creer que al otro día, cuando fuimos a desayunar, lo primero que nos topamos fue una turba de hondureños con banderas y todo, y nos reconocieron. Vea usted qué pequeño que es el mundo, y sin embargo no pasó a más. El juego fue el juego y ya está, y bendito sea Dios, ¿verdad? La calentura del momento del aficionado siempre va a ser así, siempre va a ser así, y usted lo ve en la actualidad, usted va a un partido y escucha árbitro, hijo de tal, este hijo de la tanta, pero es así, o sea, es en el calor del momento, que no digo que sea algo correcto, obviamente, pero siento yo que en su mayoría de veces del calor del momento no pasa, obviamente, si han habido situaciones X o Y que las amenazas sí llegan a ser en serio, y si llega a atentar la vida no solo del árbitro, muchas veces de jugadores o cosas así que sí se ha visto. Eh, Ahora bien, el partido internacional más, no sé, como el más emocionante, digámoslo así, como el más impactante para usted que ha dirigido, ¿cuál es? Fue ese México-Honduras, honestamente. Recordar el estadio como estaba, eh, o sea, era sumamente increíble, es que es increíble. Nosotros cuando llegamos al aeropuerto en Ciudad de México, eh, yo vacilaba con Rodrigo Badilla y Marvin Amores y Jorge Cantillano, porque eran, yo no sé cuántas cámaras, no me imagino, pero era como si hubieran llegado, no sé, artistas, y eran periodistas y muchos y muchos y muchos. Entonces uno decía, pucha, esta vivencia era de otro mundo, ¿verdad? Saber que te escoltan las patrullas, que te escoltan seguridad por todo lado. Fue impactante llegar al Azteca, que yo no lo conocía. Evidentemente, es el primer año 96. Tuve muchísimas salidas internacionales a torneos. Se me estaba preparando para el Mundial de Francia 98. Sin embargo, previo tenía que viajar a Egipto en el 97. Sin embargo, no se dio porque acá la comisión de arbitraje en ese tiempo se le ocurrió que había llegado muy rápido y me sacaron de la lista. Yo le puedo jurar por Dios que eso fue lo más trágico para mí también, porque yo dije simple y llanamente, usted le puede caer mal a una persona, a la persona siempre va a haber gente que no lo quieren a uno, es lógico, pero también cuando uno no ha hecho ningún daño ni nada, es triste, es triste. Sin embargo, como le decía hace un ratito, tuve la sapiencia en Dios de esperarme y en el 2002 volver a recuperar mi gafete. Y vea si Dios es bueno, vea si Dios es bueno que uno de los miembros que me quitaron el gafete en el 96, por esas cosas de la vida, en el 2002 estaba en la comisión de arbitraje. Y tuve la bendición de decirle cuando me dio el gafete, porque le tocó a él dármelo, le dije, lo que me quitó hace 6 años, me lo está devolviendo hoy 6 años después. Usted no se imagina, Ángelo, la satisfacción que yo sentía. Yo decía, no puedo volver a viajar nunca en un avión, pero ya este hecho me recompensó la vida. Y sin embargo, bendito sea Dios, seguí saliendo. Lo que pasa es que ya venía el señor Leonel Bermúdez con 7, 8 años menos que yo, eh, proyectándose, y ya en el Mundial de Corea-Japón habían anunciado perdón, a William Matus Vega como árbitro,
Costa Rica no llevó a nadie, entonces ya en el 2006 mandan a Leonel Leal, entonces ya yo decido con 41 años dar campo, porque pues también hay que ser honesto y uno tiene que ser muy razonable. No era lo mismo un árbitro de 34 años a un árbitro de 41, son 7 años de diferencia. No le vas a quitar las posibilidades a una persona que quiera ir en desarrollo. Si lo agradeció o no, no lo sé, no me interesa. Yo creo que el hecho de que uno tratara de hacerlo es lo que vale. Es como cuando le ayudas a un prójimo. No importa con cuánto ni cómo, pues que le ayudes al prójimo, ¿no? Entonces, esas cosas, pues como le digo, fueron muy motivantes, muy gratificantes para mí. Ese partido marcó la historia. Tener ahí pues en el palco del Azteca a don Javier Arriaga, a don Mario Rubio, que esos eran los dirigentes de la FIFA en aquellos tiempos, era pues bastante bueno, bastante bueno. Y gracias a Dios se dieron las cosas. Yo creo que todo es aprendizaje en la vida, todo es aprendizaje y hay que seguir luchando porque uno no sabe el destino. Yo cuando iba a un partido de fútbol era exactamente como ir al aula del Napoleón Quesada que tantos años me dio. Usted no sabía con qué se iba a enfrentar, ¿verdad? Usted no sabía cómo iban a llegar los muchachos, con qué pensamientos o con qué situaciones difíciles o no. Era lo mismo en un partido de fútbol. Ahorita que empieza el juego entre Alajuela y San Carlos, los árbitros no saben cómo van a encontrarse con qué. Esa es la tarea del mentor, ¿verdad? Pero en síntesis, ese partido fue algo de lo mejor, porque yo todavía tengo el vídeo donde no se ve, o sea, es que no se ve nada, es que nada más se ve el ambiente total. Y esa vez se habían vendido todas las entradas, porque uno de los dos equipos pasaba o no a la siguiente fase del Mundial de Francia 98, la etapa clasificatoria. Entonces, imagínense cómo estaba ese estadio, ¿verdad? Era un partido decisivo. Claro, claro que sí. Era un partido decisivo y todos sabemos, todavía en la actualidad, cómo vive el mexicano el fútbol. Y eso Es también es un correcto, plus. es correcto. Un año después, más o menos, yo tuve también la bendición de, recalco, yo soy de Juan Viñas, mi papá siempre fue chapulinero allá en la hacienda, manejaba un chapulín por allá y siempre fue un hombre de campo. Y honestamente fue una bendición de Dios que un año después yo los pudiera montar en un avión. Mi mamá, por naturaleza también trabajadora, allá siempre fue trabajadora en el Sensinay, trabajaba en el área de la cocina de los chiquitos del Sensinay y ver a mi mamá en un avión y a mi papá era lo mejor que pudo haber pasado. Gracias a Dios los tengo vivos, papi tiene 93 años y mami 87 y todavía cuando nos sentamos allá en Juan Viñas a recordar, eso vale mucho y eso gracias al arbitraje del fútbol y específicamente en ese mismo estadio donde fue mi mejor partido, creo yo. Claro, claro, ¿no? Y esas experiencias benefician mucho en el sentido de experiencia para usted, el hecho de poder conocer otros países, poder llevar a los padres de uno pues, a conocer, tal vez sí, y más si la persona, o en este caso usted, viene de lugares que no son costumbres, digamos, estar saliendo del país, ir a conocer Europa, el otro lado de América y así. Son experiencias muy bonitas y el que las puede vivir, excelente. Que de hecho, ahora eso que decía usted sobre el tema de que perdió el gafete, que no pudo ir a Francia y tal, me parece muy interesante porque yo siempre he tenido un pensamiento de que cuando las cosas no son de uno, es mejor que no pasen, es mejor que no Así pasen. es. Y usted podrá ser la mejor persona del mundo y siempre va a haber alguien que se lo pague de mala manera, en este caso como le pasó a usted con el gafete, pero las cosas se devuelven a fin de cuentas y tal pasó en el caso suyo, que la misma persona que se lo quitó se lo tuvo que devolver con la satisfacción que usted sintió y con la congoja que esa persona tuvo que haber sentido también. De Me decir, imagino pucha, que sí. quise joderlo y aquí lo tengo otra vez y me va a tocar a mí darle el honor otra vez. A fin de cuentas, bueno, no se pudo vivir la experiencia mundialista, pero me imagino que cada experiencia valió igualmente. Así es, Angelo, mire, yo hay veces titubeo cuando la gente me pregunta cuál fue el mejor partido, porque también te voy a contar una anécdota. Eh,
Allá en Turrialba, en la zona donde yo me crié como árbitro, donde nací como árbitro, eh, me mandaron un día a arbitrar en un lugar que se llama 52 millas de Siquirres. Cuando yo tomo el bus en Juan Viñas a las 7 de la mañana, bajo a Turrialba. En Turrialba me dicen que tengo que tomar el bus de Guapiles, perdón, de Siquirres, y me dicen tiene que bajarse en la entrada 52 millas. Yo pensé que iba a estar un carro esperándome y no había tal carro. Y empiezo a trolear, a caminar duro, cuando se me viene un aguacero y yo sin paraguas. En eso veo un carrillo de carga ganadero que venía y me dice, ¿usted es el árbitro? Y yo, sí, señor, móntese porque a mí me mandaron a traerlo, montarse en el cajón del carrillo, ¿verdad? Ya cruzamos un río por ahí, digo yo, ¿qué que será este 52 millas? Para no cansarlo, llego a la cancha y adivine qué, me encuentro con los marcos, que mide 7,32 por 2,44 la medida de FIFA, y resulta que la FIFA dice que tiene que ser de madera o plástico o hierro, o inclusive las formas dependen de que no experimente peligro para los jugadores. Pues adivine usted, Ángel, usted conoce el bambú, claro, ahí detrás del Napo había un montón de bambú. Ujú. Pues la vara, o sea, los dos verticales y la vara horizontal eran de bambú. Entonces, resulta que la vara, digamos, donde iniciaba los 732 era grandísima y se iba haciendo chiquititita hasta el punto de los 732. Y yo dije, Señor mío, todo lo que he vivido y no hacer el partido, Dios libre. Y entonces le tomé la jocosidad. Cuando voy a hacer la rifa en el centro del campo, le dije a los dos capitanes, el que se me ape el marco, lo expulso. Y porque le voy a despedazar todo, ¿verdad? Y gracias a Dios ninguno se lo pegó, tenía un mal pulso. Pero esa historia nunca se me va a olvidar. Y yo comparo esa historia con lo que pasó en el Azteca, y yo le soy sincero, cuidado y no, me quedo con la de 52 millas, porque Pero, el efecto psicológico y social que se dio ahí fue muy bueno. La comunidad no se olvida. Y termino. Hace poco me mandaron de asesor a Turrialba. Y resulta que cuando yo estaba ubicándome en el campo, porque con el COVID teníamos que estar un poquito distanciados, me dice un señor, ¿verdad que usted es Pereira? Sí, señor. Y me dice, es que yo era jugador aquella vez que usted arbitró con los marcos de bambú. Vea usted, vea usted qué increíbles vivencias. aquí, Perdón, me corté. aquí mi duda grande es, ¿en qué mente cabe un marco de bambú? Era lo que había, era lo que No, había. me imagino que sí, me imagino que sí, pero usted imagínese un bolazo, porque me imagino que el material de los balones en ese entonces era todavía más duro, Era Matur, un bolazo a claro, un marco de esos y chao el marco. lo despedazaba. Sí, sí, claro. Pero bueno, bendito sea Dios, a mí me tocó vivir esa experiencia. Ya después me di cuenta que ya una asociación de desarrollo había organizado y habían hecho los marcos de hierro con redes y con todo. Y eso es una gran satisfacción para uno como ser humano, porque es que ante todo, yo siempre manifesté, cuando fui profesor del Napoleón Quesada, porque en algún momento fui director del Napoleón Quesada en el 2011, fui coordinador académico 8 años en el Napoleón Quesada, pero siempre con la perspectiva de que detrás de aquella persona lo que había era un ser humano. O sea, que el caramanchel, como decimos en Juan Viñas, no es tanto como la situación interna de ese ser humano. Y bajo ese principio, ese concepto, es que siempre he visto todo. Entonces yo nada más me ponía a pensar en esa gente, gente con botas ahí viendo el partido, gente que tal vez era la única entretenimiento que tenía los días domingos, y pues cómo iba a decir yo que no se hacía el partido. Bueno, tal vez no me hubieran linchado, pero hubiera sido desagradable para ellos. Y Sí, gracias a Dios, decepcionante. sí, claro, y gracias a Dios se dio y siempre lo cuento. Y como le digo a Angelo, mire, encontrarme, como se lo digo, hace unos 2, 3 meses allá en el estadio de Turrialba, un señor que jugó ese día, eso casi me hace llorar, de verdad que sí, de verdad que sí. Y yo le dije, ojalá que no perdamos contacto porque algún día quiero visitarlos. Y no sé, pedirle a Dios que tenga algún dinerito, comprar un par de balones y llevárselos a esa comunidad, porque sea como sea, marcó mi vida también. Sí, no, y a fin de cuentas son experiencias que se recuerdan muy bien y se terminan apreciando de una manera increíble. Y más en el momento en el que volvés a ese mismo lugar y te encontrás a personas que estuvieron en ese mismo momento y recuerdan ese hecho histórico, porque a fin de cuentas es un hecho histórico en su vida.
A claro, fin de claro que cuentas sí. termina siendo algo pues importante que hasta la fecha lo recuerde y estoy seguro que van a pasar los años y lo va a seguir recordando de la misma manera. Así es, Angelo, toda la razón del mundo. Yo quiero hacerle una pregunta un poquito más picosa. Hablemos del videoarbitraje. ¿Qué le Ok, parece? bueno, es una herramienta. Las herramientas tecnológicas que se dan para ayuda al árbitro son muy importantes. La misma FIFA, desde el principio donde nace, porque en una de las, ya lo voy a decir hace cuánto, creo que fue la cuarta pasantía en España, se estaba empezando a implementar. Y cuando a mí los instructores, Manuel Díaz Vega, que fue el árbitro que estuvo eh, de España en Estados Unidos, 94, él era hasta hace 2 años, porque todo se actualiza y en eso ahorita vamos a hablar un poquito, porque la tecnología debe adaptarse al fútbol, pero de una manera acertada. Empezaron los experimentos. Usted sabe que hace mucho tiempo se empezó el experimento de meterle un chip al balón para ver cuándo pasaba el marco. Y hay un montón de variables que se han dado en la tecnificación. El asunto del VAR, yo creo que es una herramienta muy buena, demasiado buena. Pero, pero, ¿cuál es el problema de la tecnología? Correcto, que la usan los seres humanos. Entonces, siempre va a haber mucha subjetividad a la hora de ver una imagen. Hace poquito, como asesor de un juego, yo observé y avalé lo que los árbitros vieron en su momento, pero en la comisión técnica dicen, no señor, es que ve aquí, screenshot, Photoshop, esto y lo otro, pues y así, bailame un trompo en esta uña, decía Jorge Julio Moya, un instructor de la FIFA, tico, por cierto. O sea, no nos podemos arraigar a la tecnología como tal. ¿Por qué? Porque si el árbitro a 40 metros observa, por ejemplo, que no es fuera de juego, pero es tan milimétrico, a pesar de que la FIFA ha establecido entre sus normas que se le da la potestad al árbitro de la decisión que él tome, muchas veces los seres humanos nos paseamos en eso. Entonces, la FIFA ha establecido claramente los 4 elementos para el videoarbitraje, para los cuales se deben de tomar en cuenta si se consulta o no. El problema también es que, por ejemplo, hace poco observé una acción de juego en Paraguay, donde el videoarbitraje parecía un pleito de gallos. Uno gritaba, el otro gritaba, y al final casi no se ponen de acuerdo, y entonces no, tiene que estar algo tecnificado totalmente claro, preciso y conciso. Y también que los árbitros no pueden agarrar de chivolo, como decimos en Juan Viñas, el videoarbitraje. Es decir, voy a arbitrar a punta de ir a ver la pantalla, ¿verdad? Ojalá que casi nunca se dé. Por eso a mí me gusta mucho el árbitro que hoy día nada más le da seguimiento al juego. Porque darle seguimiento al juego y continuidad no es lo mismo que aplicar ventaja. Es más serio el tema. Es más serio. Yo cuando voy con los árbitros, desde Pedro Navarro hasta Henry Bejarano o a Benjamín Pineda, siempre les digo, deben de vivir el juego, darle la mayor fluidez y no pararle el juego con tanto tiempo como lo hacen. Nosotros no tenemos el videoarbitraje acá en Costa Rica, los árbitros de CONCACAF y FIFA, nuestros sí lo usan. Tenemos a un Keylor Herrera que prácticamente se ha especializado muchísimo en videoarbitraje, lo mismo Benjamín Pineda que ha salido muchísimo, pero nada más hasta ahí, porque los cursos que se han hecho, aquí estuvo Brian Hall, que ya ahora no está en FIFA tampoco, ni en CONCACAF, le han quitado, eh, ha venido a dar las charlas referentes a lo que es videoarbitraje. Pero síntesis, es una herramienta súper válida, siempre y cuando nada más sea para lo que la misma FIFA establece en las reglas de juego, que es un penal o no penal, que es un fuera de juego o no fuera de juego, que es un gol mal ocasionado o que es un jugador que no es el correcto expulsado. Es que ahí entra un debate bastante curioso porque hay gente que dice que el videoarbitraje vino a arruinar el fútbol, pero siento yo que lo arruina en el sentido cuando el jugador empieza a pedir el VAR para todo. Así Cuando el es. jugador empieza a pedir el VAR para todo, ahí es cuando usted dice, ok, ahí sí el VAR arruina el fútbol. ¿Por qué? Porque estás parando el juego para cualquier acción, la mínima, ya el jugador por lo mínimo te está pidiendo el VAR, que usen el VAR, que usen el VAR, que usen el VAR. Ahora, cuando es un momento clave, un penal, una mano dentro del área dudosa, una expulsión dudosa o algún tema de estos, un fuera de juego, por ejemplo, también para un gol o temas así. Para mí es una herramienta muy esencial, porque a fin de cuentas
el referee no es perfecto. El referee se puede equivocar. Claro. Que esa equivocación puede ser clave para el resultado de un partido. Y ahí el VAR entra de una excelente manera. Sí, se han dado ejemplos en los mundiales, en los eliminatorios. Han sido bastante aceptables. Bueno, el mundial pasado, yo recuerdo una jugada, creo que contra Brasil, Costa Rica, que se ha visto el VAR y se ha decretado que no era penal, creo que fue así. Y entonces, eso es justicia, porque ahorita no, pero yo le puedo asegurar que hace unos 8 años hay equipos a nivel de selecciones del mundo que entrenaban para engañar al árbitro. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y se filtraron algunos videos de entrenamiento de equipos grandes cometiendo, entre comillas, faltas, simulando faltas para engañar al árbitro. Ahora, el árbitro por naturaleza propia tiene 17 reglas de juego. Bueno, Ronald Aragón, ahora que le estoy ayudando un poquito ahí en recursos humanos en una empresa que él tiene, decía 18 y él decía a los colaboradores del depósito ferretero, pregúntenle al profesor qué es la regla 18, si solo hay 17. Entonces, el árbitro tiene que manejar ese sentido común, que es el que le llamamos regla 18. El lectura de juego es saber cuándo un jugador está simulando y cuándo no. Las simulaciones, que es una característica particular de las reglas de juego, establecen que hay situaciones donde la simulación ni siquiera se sanciona, otra donde se sanciona y no se saca tarjeta amarilla, y otra donde sí se sanciona y también se saca tarjeta amarilla. Y si ya tenía tarjeta amarilla, pues tarjeta roja. Ese procedimiento lo tienen bien claro los árbitros y ellos tienen que sentir ese efecto de las simulaciones en esos 3 tantos. Correcto. Entonces, ¿cree usted 100% definitivo? Ya, la respuesta definitiva, el VAR es de las mejores cosas que ha podido pasar a nivel de tecnología futbolística. Claro que sí. De hecho, mire, por eso le decía, ¿Qué espera hay este un país para implementar el VAR? Perdón que le interrumpa. dinero, eso vale mucha plata. Yo había propuesto la vez anterior a don Rolfo Villalobos que hicieran bares, aunque suene un poco extraño, que hicieran bares móviles. Es decir, que se construyeran 2 bares móviles. Y entonces los llevaran, la programación de fútbol se realizara viernes, sábado y domingo. Entonces, 2 partidos por fecha y iban a haber bares en todos los partidos. Lo que pasa es que volvemos al tema. Uno de los principios fundamentales de la FIFA es que si un estadio tiene bar, los demás también tienen que tener. No puede haber desigualdad, porque evidentemente se desfavorecería uno u otro. Entonces, es lo que se necesita. Yo le decía que, por ejemplo, en las primeras 6 pasantías en España, yo me encontré con Victoriano Sánchez Armiño, árbitro del Mundial de México 86, representando a España como presidente. En la siguiente ya no estaba Sánchez Armiño, estaba el señor, ya le voy a decir el nombre exacto, Velasco Carballo. Velasco Carballo había estado en el Mundial de Brasil y ya no estaba en la comisión técnica Manuel Díaz Vega, sino estaba el otro árbitro que, por cierto, expulsaron a Materazzi, a Zinedine Zidane en Materazzi, Luis Medina Cantalejo. Entonces, vea el cambio generacional que se da y que España toma la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya hablarle a Sánchez Arminio, que estuvo en el Mundial del 86, cuando yo creo que las computadoras no existían, y encontrarse a Velasco Carballo, viniendo del Mundial de Brasil, donde ya se estaba hablando del videobar, el cambio había que hacerlo. Porque la mentalidad de las 2 personas era totalmente diferente. Entonces, hay que estar actualizado hoy día. Si no se está actualizado, se está muerto, decía un compañero mío. Entonces, hay que tecnificar todo lo que se pueda. Esa es la idea. Los árbitros hoy día entrenan con su Polar y entrenan con su cinta en el pecho para mandarle, aunque estén en Pérez Celedón, la lectura del ejercicio y del trabajo que está haciendo en Alajuela, allá en San Rafael de Alajuela, donde está el proyecto COL. Y eso lo tiene que llevar el preparador físico de los árbitros y obviamente sacar los reportes semanales para determinarle a la comisión de arbitraje quiénes están haciendo las cosas bien y quiénes pueden ser considerados.
Entonces sí, sería algo interesante de ver en el país, la verdad. A ver si ciertas personas del ámbito futbolístico, no voy a decir nombres, se dejan de quejar de algunos temas del arbitraje. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero ahí se sabrá quiénes son. Totalmente de acuerdo. El problema es que el arbitraje, bueno, siempre ha sido, siempre se dijo que el arbitraje era la cenicienta del fútbol. En todo el mundo es así, no crea que solo en Costa Rica. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunos países de la UEFA tienen muy profesionalizado el asunto de las críticas del arbitraje y es casi que se enrumban a direccionar a los analistas del arbitraje del juego con la intención de educar a la población. El mensaje es diferente. No es lo mismo decir, quién sabe quién lo está preparando porque es un relajo, a decir, se está fallando en la regla 12 en lo que refiere a una patada por detrás. Que desde la lesión de Van Basten, estas son tarjetas rojas. Me explico. Pero bueno, es parte de, somos ticos, Costa Rica pura vida, en la idiosincrasia, es, es esa chispa que se vive y que no queda más que por lo menos tratar de vivirla. Don Juan Soto París, en paz descanse, decía el fútbol folclórico nuestro. Y Carlos Batres decía, en este país, cuando yo vengo a arbitrar, algo pasa. Sin embargo, él estuvo aquí 2 años, creo, por ahí, y siguieron pasando las cosas. O sea, la idiosincrasia y eso, pues, obviamente solo con trabajo puede resolverse un poquito y con credibilidad y mucha honestidad puede resolverse en las cosas, ¿verdad? Como todo programa del ser humano, digamos, como toda, como le llamo, como toda vivencia del ser humano, ¿verdad? Gracias a Dios, como le digo, cuando usted me decía hace un rato en la pregunta, una agresión o un soborno o algo, aquí en Costa Rica no se ha dado. Yo no lo viví, por lo menos. Ni un vaso de agua, nunca lo viví, gracias a Dios. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí se mejoraría con el video arbitraje, pero como le digo, los equipos tienen que tratar de solventar esos gastos. Es que no solo es en equipo, también estamos hablando que tiene que haber 3 árbitros más y la planilla pues obviamente se va a aumentar. Habría que ver si soporta el lado económico todas estas cosas. Sí, tal vez ayudaría mucho una clasificación al mundial, por ejemplo. Pues sí, 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 porque es demasiado el dinero que iba a ingresar, primero Dios. Pero igual, dependemos de un juego en el que puede pasar todo. Puede estar Nueva Zelanda dominando todo el juego y en el último segundo se escapa Campbell y anota y clasificamos. O puede pasar lo contrario. Dominamos todo el partido y en el último minuto nos meten un gol y nos fuimos. ¿Cómo ve Ese es usted el el fútbol. panorama para ese partido a día de hoy? A ese nivel es difícil, a ese nivel, y seamos honestos, pues eso es como un clásico en un país, en cualquier país, ¿verdad? Eh, son difíciles de pronosticar, son partidos de otro nivel, ¿verdad? Eh, obviamente, como tico, yo quiero que gane Costa Rica, evidentemente, pero sí, el asunto se pone complicado, ¿verdad? Porque son Que equipos muy el fuertes. panorama es complicado cuando se habla de que es un solo partido. Porque Sí, puede ser que justamente ese día Nueva Zelanda tenga la motivación de su vida y llegue y nos destroce. claro, pero la gran ventaja es que es un campo neutral. Entonces, ahí están, a mí me parece que fue una buena idea de la FIFA. Bueno, entre comillas, porque Y seamos tan sinceros, neutral. claro, cuánto no hemos jugado? Entonces, hubiéramos ido a Nueva Zelanda y que Nueva Zelanda viniera aquí. Sí, sí, yo creo que había tiempo, yo creo que había tiempo. Pero bueno, pensaron en muchas cosas, Me perdón, imagino también que fue por la pandemia. la pandemia. Pero igual, Ángelo, se ha jugado con la pandemia a toda la octogonal. Hemos ido a Estados Unidos ha venido aquí, hemos ido a México, México ha venido aquí. ¿Me explico? Ujú. Pero bueno, el asunto está en que ya la suerte está echada. Hay que esperarse a ver qué va a pasar y esperemos que revivamos las vivencias de Brasil, que fueron tan emotivas. Vieras que yo sí tengo mucha fe. Yo sí tengo mucha fe y que además Costa Rica viene con una generación joven muy buena también. Y se vio en el partido contra Estados Unidos. O sea, agarraron una base de carajillos, se podría decir.
le jugaron muy bien a una gran generación de Estados Unidos, que también son carajillos, pero estamos hablando que son carajillos que están en el Chelsea, carajillos que están en el Borussia Dortmund, ya, en Exactamente. equipos grandes. Aquí los carajillos que hay aquí, pues están jugando aquí todavía. Ahí hay una Totalmente gran de acuerdo. diferencia. Y aún así le jugaron de tú a tú, se sacó el partido con Estados Unidos y por esa razón yo le tengo mucha fe a esta generación. Vieras Pues que si sí. Dios quiera que sí, Vieras que que sí, logremos. y siento que se va a clasificar y se va a hacer un papel interesante, que interesante estaría el grupo también al que entraríamos. Claro, claro que sí, también, también. Que Hay que sí, esperar, a ver, vamos a puede ver ser qué, una motivación más, que les dé una chispa sí, de Brasil con ese grupo que teníamos en Brasil también, clasificando de primeros y tal claro, vez se nos hace el totalmente de milagro este acuerdo. año. Hablemos de fútbol nacional, hablemos de fútbol nacional, un ratico. El torneo actual, bueno, actual no, el formato que se juega, que se ha jugado los últimos años, ¿a usted le gusta? ¿Le parece un formato convincente? Bueno, pues honestamente, desde el punto de vista arbitral, eh, es normal, ¿verdad? Los árbitros pues se preparan para sus juegos, tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. No sé administrativamente los clubes cómo lo ven. Uno escucha que no, que definitivamente mejor todos contra todos y una cuadrangular final o octogonal final. Eh, pero en realidad eso, solo los que llevan las estadísticas, los estadígrafos, perdón, en sus clubes podrán determinar si conviene o no. Yo siento que, bueno, que el fútbol nuestro ha mejorado y ha desarrollado mucho, pero ha sido gracias también a la experiencia que han tenido los jugadores mismos de la selección y las vivencias que han tenido fuera de nuestro país. De tal manera que, no sé, yo me declaro neófito, mi amigo Ángelo, con respecto a esta situación de los esquemas de juego. Cuando yo arbitraba las cuatro vueltas, por ejemplo, en un torneo, no sé si fue en el 96, 97, de las cuatro veces que se enfrentaron Cartago y Alajuela, yo estuve en cuatro de ellas, en las cuatro, tres y una de las finales. Y uno decía que fútbol más competitivo, pero claro, es que en ese tiempo se jugaban las promesas, es decir, antes de que jugara Saprissa Alajuela, la mayor, donde está Enrique Díaz por un lado y Mauricio Montero por el otro lado, ya más abajo, antes de si el partido era a las 11, a las 9 jugaban las promesas del Alajuela y del Saprissa. Y ahí salían los jugadores, como Florian Ledesma en aquel momento, como Jerry Drummond, como Brian, el mismo Keylor Navas, etcétera. Entonces, quizá debería retomarse un poco todo eso, analizarse, ¿verdad? Y ver cómo se pueden obtener mejores resultados. No sé si es bueno, pero como le digo, un torneo a cuatro vueltas con una octogonal final, una cuadrangular final, era bueno, yo lo sentía bueno, pero igual, el arbitraje de aquellos años ha cambiado con referencia al arbitraje de ahora, ¿verdad? Sí, igualmente estamos hablando de que tal vez un esquema estilo europeo, una tabla en la que el primer lugar queda campeón, tal vez aquí no sería tan, digamos, tan convincente, podríamos Tan decirlo, rentable, tan rentable, esa es porque la palabra. el fútbol, dejémonos de cuestiones, el fútbol es Ujú. un negocio más. Entonces, se mide por rentabilidad. El equipo que no le llegue gente al estadio no va a dejar, no va a dejar dinero, obviamente. Con solo los patrocinadores no van a lograr subsanar sus contrataciones, sus gastos. Solo en arbitraje, cuánto se gasta en el cuarteto, más la atención de los árbitros, más los de seguridad. O sea, es que es mucho, mucho dinero lo que se juega, ¿verdad? Habría que ver si a cuatro vueltas y el que llegue primero es campeón, sea rentable. Yo me Es, imagino que no, porque aquí los ticos son los ticos. Empieza el torneo, ¿verdad? Y pura vida, todo el mundo en el estadio para ir para abajo. Y ya con los 10 primeros partidos los perdieron, ya quedaron casi de últimos, ya no van. es que, Ya no y van. ahí va otro tema, porque imagínate vos que lo implementamos como la Liga Premier, la Liga Española y tal, llegue la liga y a falta de, yo qué sé, 10 fechas, ya es líder absoluto, ya definitivamente va a ser campeón, pues ya la gente no le va a interesar seguir yendo a los estadios, porque ya la Así tabla es. está definida. Tal vez los liguistas de corazón,
en este Exactamente. ejemplo que usted me Ujú, pone, ¿verdad? exactamente. O los del equipo que ya haya clasificado, llámese Herediano, Pérez Celedón, Saprissa o quien sea, ¿no? Pero sí, sí, se apaga mucho eso porque, pues también, seamos muy claros, ¿verdad? Las condiciones socioeconómicas de nuestro país no son tan fuertes, no son tan fuertes. Es cierto, pues en Estados Unidos usted ve los estadios como se llenan y en el mismo México, pero primero, se llenan porque solo en el Distrito Federal hay más de 30 millones de habitantes. Ese es el Correcto. primer elemento. Y segundo, pues sea como sea, el nivel socioeconómico que tienen es muy diferente al nuestro. Tal vez ganan un poquito más o les cuesta menos la vida, etcétera. Pero acá en nuestro país yo me quedo a veces asombrado cómo hace la gente para ir al estadio cuando te vas a comprar un perro caliente ahí en la sodita y vale 3.500 pesos. O sea, uno dice, no, no, o sea, hay que tener plata. Y cuando llega con los hijos y que Correcto. el hijo quiere una camisa, aunque sea de 3.000, de 4.000, pero ahora he visto que las originales de cualquier equipo acá en primera división valen 35.000 pesos. Eso es mucho. Eso es la comida de una Y las de familia. la selección todavía más. Ah, bueno, bueno, ni para qué. De Pero ya ahora es el estamos amor hablando de propio. 50.000 pesos para arriba. Claro, es el amor propio, es el amor del tipo que sacrifica muchas cosas para lograr conseguir otras. Entonces es parte del amor hacia el deporte, en este caso el fútbol. Y es que el fútbol, a fin de cuentas, se critica mucho que de que al fútbol se le da mucha pelota, se le da tal vez más pelota que al ciclismo, al surf, etcétera. Pero es que el fútbol, siento yo que es como el emblema deportivo del país, digámoslo así. Como por ejemplo, en Canadá, el fútbol es lo menos importante. En Canadá tenés el hockey, que es el deporte estrella, y el Sí, enfoque principal es el hockey. sí, exactamente, exactamente. Eh, usted da en el clavo con referencia a por qué el eje central de nuestro país es el deporte del fútbol. Y hay veces uno escucha a la gente que sí, es que no, es que lo que usted decía, criticamos porque se le apoya mucho al fútbol, etcétera, pero es que es parte de la natación, el voleibol, el béisbol, son el ciclismo, las mismas, el atletismo, la gimnasia, etcétera, etcétera. Por más que se les impulse, siempre la gente va a preferir algo. O sea, es normal, ¿verdad? Es normal. En nuestro país, y relativamente es eso. Yo recuerdo a mi papá que papi me decía, José Manuel, mire, aquí Juan Villas venía a jugar Heredia y venía a jugar el Cruz por la Libertad y venía a jugar tal equipo y era en Santa Cecilia el partido y había que llegar 2 horas antes, caminar 2 horas y llegar 2 horas antes, o sea, 4 horas antes para poder sentarse a poder ver el juego. Imagínense aquellos años allá en Juan Viñas cuando la gente andaba descalza. Y entonces siempre ha sido por naturaleza propia el deporte nuestro, ¿verdad? A fin de cuentas, sea el deporte que sea, pues nosotros topamos con la suerte de que sea el fútbol, y en otros países que el hockey, que el béisbol, el voleibol, etcétera. Pero que a fin de cuentas es algo bonito porque llega a ser un momento en familia, un momento de desahogo también. Había mucha gente que anhelaba que el fútbol volviera o sea, que la afición volviera a los estadios porque les hacía falta eso, o sea, les hacía falta el desahogue de ir a ver, sentarse a ver un partido, sentarse aunque sea a mentar a los jugadores y a quien sea, pero a la gente le hacía falta eso, Sí, porque, claro, claro, claro que porque vamos a esté lo mismo, el fútbol viene siendo el emblema deportivo del país. totalmente de acuerdo. Yo viví muchos partidos sin afición como asesor de los árbitros y los últimos que he vivido ya con público. Y hay una gran diferencia, definitivamente. La corriente sociológica que genera el fútbol es fuerte, es fuerte, es bastante, bastante fuerte. Se vive y, y eso es importante, ¿verdad? Porque sea como sea, es un relax, es un tiempo de entretenimiento que tiene la gente para ir al estadio a compartir, ¿verdad? No, y la presión no es la misma, porque no es lo mismo un clásico en el Ricardo Saprissa con estadio vacío, cualquiera de los dos puede ser local, porque no está la presión de la afición local de ese momento. Como un clásico con el Ricardo Saprissa hasta el carajo de morados. Ahí, Totalmente de ahí a acuerdo, la Juela tendría una presión bastante fuerte, que eso es otro tema también. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Profesor, ¿qué le parecería a usted, hablando todavía del tema del torneo nacional?
meter tal vez unos 2 equipos más a primera división y hacer un torneo un poquito más grande a nivel de equipos? Bueno, la competitividad no necesariamente se da por mayor cantidad. Eh, yo creo que más bien deberían de ser 8, si queremos competitividad, honestamente. Se ha intentado ya realizarlo con 12 equipos, inclusive hubo una propuesta que fueran las 7 provincias, más 5 equipos ya un poco aleatorios ahí con referencia a la clasificación. De hecho, se quiso hacer un torneo de copa también con ciertos equipos, pero yo creo que más bien 8 equipos, 8 son suficientes. Por ahí hay un programa, no sé si era una serie. Entonces, pero bueno, ahí se tienen actualmente 2 equipos y se ve que hay veces ahí, pues no hay paridad. Pero bueno, como le digo, las competencias son sanas y los torneos se desarrollan de esa manera. Yo lo bajaría, si queremos un poco más de calidad, lo bajaría un poco. No, y verás que ahí sí apoyo mucho su comentario, porque tal vez va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero hay muchas veces, y se ve en ese torneo, por ejemplo, que hay equipos que sobran. Y jugadores, mire, yo me he encontrado jugadores que yo les arbitré y yo me retiré hace 16 años y Imagínese, todavía se acuerdan de mí. imagínese. Oiga, y todavía se acuerdan. Profesor Pereira, ¿se acuerda aquel partido? Y bueno, eh, en los países fuertes en el fútbol en UEFA, no, que va, imagínate, hace 16 años. Si yo tenía exactamente 32 años, no, que va, 42, 40, bueno, 40 y 39, digamos, 39. Y un jugador tenía 15, ya tenía 31 un día, 16 años después. Pero mentira, no tenía 15, porque yo no le arbitré nunca a un menor. Creo que tal vez el cachorro que empezaba, o el mismo Keylor que empezaba, que todavía está con 36 años. Pero ya en Europa, en los países más desarrollados en fútbol, un jugador de 26 años ya está sobrando. Ya no está Hay, dando hay- la hay talla. casos especiales, obviamente. Un Claro, claro ejemplo, que sí. Cristiano Ronaldo con 40 años sigue teniendo una calidad excelente que no la tiene ningún jugador. Sí, 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 Y evidentemente de que no hecho, aquí todos. pasa muy curioso, porque la segunda división suele ser la cuna de los veteranos. En vez de agarrarse Correcto. esa segunda división como para probar los Semillero. carajillos, correcto, probar el ambiente joven, vemos, por ejemplo, la final de Carmelita con el Puerto, con Kevin Sancho y Patrick Pemberton como capitanes de cada equipo, por ejemplo. Yo les serviré a los dos. Con eso Imagínate, hablamos. Con eso hablamos. imagínate. O sea, y así hay todavía en primera. O sea, en San Carlos hay uno que otro veterano, bueno, inclusive Mismo saborío. el mismo Saborío que es de los veteranos, pero igual, todavía la calidad de Saborío yo se la compro. Vieras que yo a Saborío todavía le compro la calidad, pero si hay veteranos que ya están sobrando un poquitillo, que Así es es. lo mismo con los equipos. O sea, hay equipos y usted lo ve en comentarios de Facebook y lo ve en todo lado que usted dice, escucha, es que ese equipo sobra. O sea, es un Sí, equipo señor. Totalmente. no Total. aporta tal vez a nivel futbolístico, muchas veces sin cancha, sin estadio, sin afición, que todavía la afición está bien, es muy complicado porque aquí hay 2, 3, digamos, aficiones muy grandes y ya después de ahí, pues cuesta tal vez agarrar un poquito más. O sea, Así es. vos normalmente preguntás ahí en la calle, vos que sos Manu Morado, uno que otro que te dice Herediano, no, Cartago, pero ya que llega alguien y te diga, no, ninguno, yo soy de Guanacasteca, no, yo soy Claro. de Guadalupe de corazón, imposible. Claro. De Guadalupe de corazón somos nada más los que vivimos en Guadalupe, Exactamente. Así es. Así y es. ya. O que hayan nacido por ahí, seguir retirado para otro lado, pero sí, ¿no? Las grandes aficiones son básicamente marcadas en esos equipos, ¿verdad? Los llamados grandes. Y ahora que de hecho que mencionaste el torneo de Copa, bueno, yo escuché que iba a volver ahora para este siguiente torneo, o estaba en planeación de volver el torneo de Copa, no sé si me equivoco. No, desconozco, honestamente desconozco, Creo que lo vi, pero fue cuando estuvieron hablando de cómo iba a ser el torneo, este, el de apertura, creo que es el que sigue, o el de clausura, no sé cómo funciona eso. Cómo lo iban a manejar por el tema del mundial y que también escuché que iban a hablar de un torneo de Copa. El torneo de sí, Copa, por ejemplo, para mí, perdón, es importante. O sea, agarrar el torneo de Copa tipo Copa del Rey, por ejemplo. exactamente, ya lo dijiste. Que se agarre.
para foguear tanto a las divisiones menores de los equipos de primera división, agarrar el semillero de Saprissa, 18 años, 19 años de la liga, y fusionarlo, tal vez metiendo ahí uno que otro equipo de segunda división para que también se fogueen con los grandes, digámoslo Claro, así. pues sí, sí, claro, claro. Aportaría demasiado, no solo a nivel económico, porque ya es una entrada más que estás vendiendo para un partido extra, aparte de los del torneo, y lo aprovechas para foguear a jugadores jóvenes o jugadores que tal vez no tienen mucha oportunidad y explotar la calidad. Que vos sabes que si quedas fuera del torneo de Copa está bien, no estás perdiendo el torneo nacional, estás perdiendo un Así torneo de es, Copa que igual tendría importancia, pero no tal vez como la que se le da al campeonato como tal. totalmente de acuerdo. Y inclusive para el arbitraje sería bueno también, porque van Es ganancia también. a promoverse árbitros jóvenes, árbitros, bueno, ahora hablamos de persona árbitro porque involucra tanto a mujeres como a hombres. Entonces la persona árbitro, pues obviamente también va a tener seguimiento y van a tener la decisión de contar con seguimiento más continuo. Y eso es lo más importante. Yo creo que la continuidad de cualquier deporte es lo que hace la calidad también. Bueno, pues siempre y cuando se vean buenos árbitros, si no, no. Porque hay árbitros que se les ha tenido que decir, discúlpenme, pero perdónenme. Así es así. Chao. Sí, no queda de otra. Es parte de la vida, no nos podemos arriesgar. Todos son riesgos en la vida y no nos podemos arriesgar. Usted el último partido no, el penúltimo partido de Punta Arenas, donde una situación de un asistente, un jugador lo golpea y no se vale eso, no podemos exponer a la gente, ¿no? Hay que tener mucho carácter. Exactamente. Pero entonces, ojalá que se llegue a hacer, aunque sea una vez al año. Aunque sea una vez al año, un torneito de copa no quedaría mal. Tal vez en los parones ahí, ahora estos microciclos de un mes casi que se están haciendo con la selección, pues ahí que se use el torneo de copa para foguear a los jugadores jóvenes, por ejemplo, me parece una buena opción, una buena oportunidad. Totalmente de acuerdo también, totalmente de acuerdo. Buscar los espacios, más que todo. Exactamente. Bueno, creo que cerramos. Bueno, Creo que ya por el día de hoy. usted manda que yo mandaba en la cancha. No, es para mandarlo a ver el Es partido un de la liga dicho. también. No, no, no. Sí, ahí vamos a ver alguna de los partidos que van a dar para analizar y darle seguimiento también a los árbitros, que es pues como le digo, la cosquillilla que uno siente todavía de ver a los compañeros y desearle lo mejor. Y pues en el momento oportuno, pues si hay que hacer una observación de mejora, pues tratar de hacérsela. Yo encantado y agradecido de haberte saludado y obviamente pues a quienes vayan a mirar tu espacio, pues obviamente pues decirles que sigan apoyando los emprendimientos y estas actividades que son muy importantes para rescatar un poco de nuestro país. Excelente, me parece excelente, profesor. Entonces, nos estamos hablando, tal vez en algún futuro volver. Ahora el podcast se cierra tal vez como por un mes, más o menos. Tengo un par de días ahí para mejorarlo. En una de esas puede que empiecen las entrevistas presenciales, cara a cara. Hay algo ahí, vacilón, algo se va a hacer y tal vez podría aparecer por aquí nuevamente, profesor Pereira. Con demasiado gusto, Ángelo, de verdad que sí. Pero bueno, estaríamos por el día de hoy. A nombre de Ángelo Castro, junto con José Manuel Pereira, esto es AC Podcast. Chao. Hasta luego.